Resulta que cansa, agota, aleja, decepciona, colma la paciencia a ratos. No estoy hablando de la alergia de esta época del año. Estoy hablando del comportamiento de los políticos. Estoy hablando de los comportamientos de los gobernantes y de los parlamentarios. Eh, aburre. Aburre tanta frivolidad a ratos, aburre tanta pelea, que de la carrera le pega a Manucheri, después viene el tema de la presidencia de la Cámara de Diputados y se transforma en un tremendo lío, y a Linco dicen que andaba curado o no andaba curado, pero le gritó a Vlado Mirosevic. Entonces uno dice, los políticos se toman su tiempo para hacer un escándalo grande, para hacer un show muy grande, que de verdad que abruma, de verdad que aleja, de verdad que decepciona y de verdad que frustra. Pero bueno, todo eso es innegable en nuestro país y en muchos países más. ¿Para qué vamos a decir esto siempre pasa esto solo pasa en Chile? Eso es mentira, esto pasa en todas partes. Pero aquí estamos en manos libres, como siempre, en manos libres en el desconcierto, para confrontar y enfrentar y conversar con los protagonistas de ese tipo de situaciones. Y por eso que estamos hoy, en esta ya segunda semana de noviembre, estamos llegando a fin de año, iniciamos un año parlamentario complicado y vemos un poco de resultado al final, pero vemos más peleas, empujones e insultos que otra cosa. Estamos con Raúl Soto, diputado del PPD, ex demócrata cristiano, ¿no? El papá de alcalde de Rengo, una de las ciudades más hermosas que puede existir en Chile, el centro geográfico de Chile, ¿sí o no? Ahí nos va a responder Raúl Soto, expresidente de la Cámara de Diputados, acaba de dejar ese cargo, digamos, y está, lo veo más relajado, lo veo sin chaqueta, lo veo con camisa blanca, botones negros, capaz que tenga que ver con ese estado de ánimo, Raúl. ¿Cómo estás? Bienvenido a Manos Libres en el Desconcierto. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias a ustedes por la invitación. Saludos al Desconcierto, a Manos Libres. Y bueno, acá a disposición para desmenuzar un poco la contingencia y conversar de lo humano y lo divino. Creo que hay estos temas para poder comentar, así que gracias por la invitación. Eso es, Miguel Mendoza también está con los dientes afilados ahí, en Manos Libres en el Desconcierto, que es un periodismo libre, independiente y al servicio de la democracia. Miguel, ¿cómo estás? Muy bien, Mario, también al diputado Raúl Soto, muchas gracias por venir a nuestro programa y claro, no los vamos, no vamos a ser tan malos, no, solamente vamos a hacer preguntas que la gente se hace. Eso es, comenzamos con las preguntas para el diputado Raúl Soto. Diputado Soto, ahora ya que digo, ya está más relajado, fuera de la presidencia, todo ese estrés, esa carga, esa presión que es terrible por un treintañero, treinta y tantos recién, pues le falta mucho. 34. 34, Pero ya imagínate. estoy a poquitos días de los 35, el 20 de noviembre, así que... Estamos al lado, la próxima semana. Raúl, ¿hasta cuándo la ciudadanía que les paga a todos ustedes, que financiamos sus casas, sus familias, sus arriendos, sus dividendos, sus cuentas de gastos comunes, sus jardineros, sus nanas? ¿Hasta cuándo tenemos nosotros que soportar tanto escándalo, tanto show? Te lo digo, al menos en la Cámara de Diputados este año ha sido un show. ¿Hasta cuándo crees tú, como diputado, que alcanza la paciencia de la gente? Bueno, yo obviamente que soy de los que lleva adelante la política de manera seria y responsable. No he dicho otra cosa, ¿sí? Siempre he buscado el diálogo, los acuerdos y avanzar en función del respeto, más allá de las legítimas diferencias. Yo siempre, al menos los 8 meses que estuve en la presidencia de la Cámara y también ahora como parlamentario, voy a siempre funcionar y actuar en atención a esos principios. Y yo espero que sea sobre lo cual todos también puedan ejercer sus funciones de representación. Obviamente que los últimos días han sido muy, muy complejos. Se ha generado una situación de bastante tensión política, de inestabilidad, diría yo, en la Cámara de Diputados y Diputadas, donde parece ser que la polarización, las peleas, ¿verdad?, los shows mediáticos son hoy día el centro de atención y no los temas que le interesan a la ciudadanía, que son principalmente, ¿verdad?, la crisis de seguridad, los problemas económicos, la reforma de pensiones, la reforma tributaria, ¿no? Y yo espero, por lo tanto, que tengamos la capacidad de poner en el centro las preocupaciones de la gente. Yo al menos no soy de los que hace opinología de las situaciones que van ocurriendo día a día,
y que muchas veces se utilizan para generar un impacto mediático y aparecer en la prensa, etcétera. No, yo no entro al barro, yo no comento ni participo de esas situaciones, más bien trato de cuidar una buena forma de hacer política. Yo creo que eso es lo más importante. Hay una pega importante que se está haciendo y que hay que visibilizar más. Estamos cerrando por estos días la tramitación en las comisiones mixtas de la ley de presupuesto, que empieza a tramitarse ya en la sala el día lunes, y ahí vienen focalizaciones muy importantes en recursos para los dos grandes temas que hay en Chile, ¿no? Las dos grandes preocupaciones, la crisis de seguridad pública y la reactivación económica. Sin duda. Tenemos una de las crisis de seguridad más graves de los últimos años en nuestro país, y hay que enfrentarla con recursos y con decisión, y se nos viene una recesión económica importante también que tenemos que estar preparados. Por lo tanto, yo creo que esos son los temas que deben preocuparnos y también ocuparnos en nuestra labor. Sin duda, Raúl, pero la verdad es que la señal ética que está entregando el Congreso en este momento genera cierta desconfianza respecto a los temas serios que tú estás planteando. O sea, si no son capaces de ponerse de acuerdo en cómo, en el consejo de curso, digamos, en el consejo de curso, quién es el semanero y quién es el presidente de curso, bien puede la ciudadanía desconfiar realmente de que puedan llegar a acuerdos en temas más importantes. Te vuelvo a hablar de las señales éticas. Vamos a entrar en materia de salud, que es la especialidad de Miguel, en economía, en seguridad, en fin, vamos a entrar. Pero igual sería bueno una especie de reflexión. ¿Por qué pasan estas cosas? ¿Cuál es la causal de tanto happening con ja de la política? Bueno, yo creo, estimado, que hay una especie de farandulización de la política que está haciendo mucho daño y que es muy nociva, ¿no? Se ha perdido un poco la conciencia de la necesidad de llevar adelante la política de forma responsable, de forma seria, sin tanta parafernalia, ¿no? A veces se busca más impactar a través de los medios de comunicación que estar preocupado de lo que hacemos en las comisiones, en la tramitación de los proyectos, en cómo representamos mejor a la gente en los distintos proyectos de ley, ¿no? Yo creo que tiene mucho que ver con los factores hoy día de la inmediatez que llevan adelante los medios de comunicación, las redes sociales. Quizás también se ha debilitado mucho nuestro sistema institucional político, ¿no? Hoy día hay una mayor fragmentación política, hay nuevas fuerzas, lo que está pasando hoy día con algunos sectores, ¿verdad?, que se han dividido, que se han quebrado, dice mucho cuenta de aquello. El mundo independiente, ¿verdad?, está mucho más presente, los extremos, ¿verdad?, han ido creciendo y tomando mucha más fuerza. Entonces, la diversidad que hay tiene un lado positivo, que es en definitiva una mayor representatividad, pero al mismo tiempo representa un desafío mucho mayor en términos de las condiciones que se requieren para que esas distintas visiones que hay de los temas puedan encontrar puntos de equilibrio, puntos de consenso, ¿no? Yo espero que seamos capaces de dejar de lado la farándula en política, los shows mediáticos, las peleas y los gallitos políticos, y nos concentremos, ¿verdad?, en cómo más allá de nuestras diferencias podemos lograr grandes acuerdos para Chile y tramitar en un clima de respeto, ¿verdad?, los distintos proyectos de ley que le interesan a la ciudadanía. Al menos siempre voy a estar velando porque ese sea el clima en el cual trabajemos todos. Estamos con Raúl Soto, expresidente de la Cámara de Diputados. Miguel Mendoza, tu próxima pregunta para el diputado. Raúl, mira, el socialismo democrático, la coalición que pertenece, tú estás dentro del gobierno. ¿Qué pasa con el programa original? Porque hay que decir unas cosas. Por ejemplo, tenemos que hacer la comparación. En el caso de Piñera 2, su programa de gobierno terminó el 18 de octubre del 2019. Hay que decir y hay que ser sumamente claro en eso. En el caso del gobierno, el 4 de septiembre se le terminó el programa
esa es la primera pregunta. Y la segunda, yo soy un poquito, me gusta más, como dices tú, la farándula, yo también soy un poquito más farandulero. ¿Qué pasó con el Ya, pero con? usted tiene que colaborar para que superemos la farándula, pues no fomentarla. No, no, pero esta es la cosa más. ¿Qué pasó en el cónclave? Porque hay que decirlo así, el presidente les tiró la oreja a las dos coaliciones de gobierno y ahí se la dejo diputado. Mira, respecto de lo primero, eh, el plebiscito del 4 de septiembre, yo diría que fue un remesón de piso muy fuerte, un terremoto para el gobierno, para el oficialismo, pero para el mundo político en general. Yo no creo que signifique el término de la viabilidad del programa de gobierno, tampoco del proyecto político, pero sí es un llamado de atención que es fuerte y que debe ser leído de manera correcta, ¿ya? Es decir, hay un momento político y social que es distinto después del 4 de septiembre, que hay que interpretar correctamente y que requiere un giro, ¿no? Requiere un cambio en el timón, en la dirección, en la conducción del gobierno. Hoy día las principales preocupaciones de la gente no están puestas en el tema constitucional, no están puestas en probablemente los cambios institucionales, sino que están puestas más bien en los temas de seguridad pública y en los temas de economía. Esos son los dos grandes temas que hay hoy día en nuestro país y que requieren, ¿verdad?, ser enfrentados con mucha mayor decisión. Yo creo que en los primeros meses de gobierno faltó más decisión, faltó quizás tener más firme el timón para poder enfrentar estos dos grandes desafíos con más pragmatismo, con más sentido común, y a veces, ¿verdad?, estábamos entrampados entre los amarres ideológicos que impedían de un lado avanzar y el gallito político con el otro lado que también nos estancaba. Entonces esa situación generó muchas complejidades. Creo que hoy día de cierta manera con los cambios ministeriales y con también algunos cambios en líneas de acción de los distintos temas, ha ido cambiando de dirección, se ha tomado el timón más firme y yo creo que hoy día se requiere que eso se traduzca en cosas concretas, ¿no? Y lo vamos a empezar a ver con las reformas, con la ley de presupuestos, con medidas concretas que van a ir mejorando las condiciones de la gente en estos grandes temas. Ahora, yo creo también que eso obliga al gobierno a abordar su programa, su proyecto, sus reformas, con mucho mayor sentido de realidad y con más flexibilidad, ¿no? El gobierno debe entender que el momento político y social es distinto, que tiene que ir enfrentando su agenda en función de dónde están las prioridades de la gente, y que no tiene mayoría política ni en la Cámara ni en el Senado, y por lo tanto lo que más necesita es diálogo y construcción de acuerdos transversales para dar viabilidad a esa reforma y a ese programa, pero al mismo tiempo para que sean sostenibles en el tiempo, ¿no? Acá el gobierno ya no puede jugar al todo o nada porque lo más probable es que nos quedemos sin nada, que hay que avanzar conversando, dialogando, buscando los consensos, los equilibrios que se requieren y generando las mejores condiciones para la gente en el camino. Raúl, cuando dices el gobierno, su programa de gobierno, sus prioridades, como que se aleja el tema, o sea, no te sientes parte tú del No, gobierno. me refiero al Ya, Ejecutivo. Yo ya, obviamente ya. soy un parlamentario oficialista, pero esos temas Sí, 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 lo los lleva, entiendo, los sí. implementa el Ejecutivo. Oye, y Ya, pero respecto del cónclave, que me quedo Sí, pendiente. eso, en la sí, copucha queremos, po. la copucha, esa. Sí, 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 sí. Mira, de parte del presidente no hubo tirón de oreja, más bien hubo una reflexión de los propios dirigentes de los partidos, de los parlamentarios, respecto de todos los problemas que han habido, especialmente en el mal manejo que ha habido estos meses respecto de la relación de las dos coaliciones, ¿no? Yo creo que uno de los grandes problemas que tenía estos 8 meses en el gobierno ha sido que faltó un diseño estratégico respecto de su base política, ¿no? Este era un proyecto político de Apruebo Dignidad, que en segunda vuelta incorpora al socialismo democrático, y que después de a poco va incorporando en el gobierno mismo, ¿verdad?, a esas fuerzas de
de lo que fue la concertación, la ex nueva mayoría, etc. Entonces son sectores políticos que tienen bastantes diferencias, tienen domicilios políticos distintos, tienen pensamientos políticos en muchas materias o maneras de enfrentarse o acercarse a los temas de manera distinta en muchos temas, tienen historias distintas, relatos distintos, y esta incorporación más bien fue de manera espontánea, una forma muy poco usual en la cual se formó este gobierno. Por lo tanto, faltó quizás desde el principio una visión más estratégica y en algún momento se generó un debate respecto de si íbamos a ser dos o íbamos a avanzar a una coalición, y eso generó mucha duda que terminó en un desorden y en una descoordinación cuya consecuencias ya todos las conocen, pero creo que a partir del conclave del domingo pasado se generó un punto de inflexión importante donde vamos a pasar a un segundo tiempo que espero que se traduzca en más orden, en más coordinación, en más comunicación, en reconocer a estas dos coaliciones con personalidad e identidad propia, reconocernos en la diferencia, pero en función de esas diferencias avanzar en una unidad de propósito, es decir, tenemos que colaborar para cumplir desde nuestras posiciones los objetivos del gobierno, y es por eso que se crea esta alianza de gobierno que es única y que va a tener coordinación política, legislativa y en todo nivel. Esperanzado el diputado Soto, ¿eh? Habla de una alianza espontánea, para mí que fue más bien por desesperación, si es que ganaba el odioso de Hack, digamos. Yo también hubiera hecho lo mismo, me caso hasta con mi ex, bueno, para que no gane Hack. Me vuelvo a casar. Mira, vamos al proceso constituyente, Raúl, ¿te parece? Vamos. Y hay ciertas fases, y tú has liderado el tema en esas bases. Tú como candidato te iba a decir otra cosa. Hiciste puerta a puerta, ¿cierto? Para ser candidato. Después Alinco te puso a hacer puerta a puerta para seguir la presidencia, pero es una anécdota absurda después de todo lo de Alinco. Mira, en las 12 bases constitucionales uno puede leer que Chile es una república democrática, con la soberanía que recibe el pueblo, puede leer que Chile es un Estado social y democrático de derecho, con la finalidad de promover el bien común. La soberanía tiene como límite la dignidad de la persona humana y los derechos reconocidos. En fin, hay 12 puntos, 12 bases constitucionales e institucionales de orden, digamos, ¿cierto? De orden, de normativa. Esos son los bordes, los famosos bordes. También se habla de que el árbitro tiene que ser un comité técnico de admisibilidad paritario, integrado por 14 juristas propuestos por la Cámara y ratificados por el Senado. Vale decir, desde el primer ejercicio, que fue netamente ciudadano, que fue un fracaso, y terminó con el abrumador triunfo del rechazo, volvemos a los políticos. A estos mismos políticos que yo estaba hablando al principio, estos que abruman, agotan, decepcionan y alejan. ¿Cuál es el empeño ahí? ¿Cuál es el afán, digamos? ¿Cuál es la energía, Raúl, como para poder concretar el proceso o el inicio de un nuevo proceso constituyente? La presidenta de tu partido decía que tiene bajo rating en el proceso. ¿Cómo le subimos el rating para que la ciudadanía se vuelva a encantar? ¿Me entendés? Es reencantar. Sí. Bueno, yo no creo que, yo creo que el nuevo proceso tiene que ser un proceso sobrio, poco ostentoso, ojalá sin toda la parafernalia, las cámaras, las luces, que también contaminaron el proceso anterior. ¿Ya? No estamos hablando acá es algo importante, muy relevante para el futuro de Chile, cambios institucionales, ¿verdad? Pero acá no nos jugamos la vida, ni la izquierda, ni la derecha, ni el centro respecto de proyectos políticos propios, ¿no? Acá nos jugamos el futuro de Chile. Yo creo que gran parte del error del proceso anterior dice relación con que hubo un sector que se sintió con suficiente empoderamiento para imponer su visión del país a quienes tenía al frente. Hoy día tenemos, ¿verdad?, el riesgo de que ocurra lo mismo, pero a la inversa. Sea el otro sector, los que ganaron, ¿verdad?, el 4 de septiembre con el rechazo, los que se sientan empoderados para tratar de imponer su visión de vuelta. Y yo creo que hay que aprender la lección, o sea, si recurrimos a las mismas fórmulas vamos nuevamente a fracasar, y por lo tanto aquí hay que tener mucha humildad y mucha generosidad, entender que el proceso, esta es una segunda oportunidad que probablemente si la logramos con un acuerdo que está por verse, que se cierra en los próximos días, las próximas semanas,
va a ser una segunda oportunidad que no podemos volver a farrearnos, porque probablemente va a ser la última en mucho tiempo, ¿no? Y Chile merece una segunda oportunidad. Creo que podemos hacer algo razonable, algo que recoja los elementos positivos de participación democrática, pero al mismo tiempo que se aleje de los excesos que generaron mucho temor en la ciudadanía, que nos llevaron el rechazo en el 4 de septiembre. Y es por eso que se está intentando buscar un equilibrio entre legitimidad social, participación democrática y rigurosidad técnica, ¿no? Ahí aparece el rol de los expertos, de los cuales también se habla mucho hoy día. Yo creo que hay tres grandes temas que son los que deben estar en este acuerdo. Dos de ellos ya están bastante avanzados, yo diría ya cerrados. Primero, las bases constitucionales que tú mencionabas, que va a ser el rayado de cancha sobre el cual se va a desarrollar el futuro proceso constituyente. En segundo lugar, este árbitro que hemos llamado Comité Técnico de Admisibilidad, efectivamente serán 14 juristas, ¿verdad?, que son personas expertas, no son parlamentarios, son profesores, académicos, profesionales de derecho constitucional, que sí van a ser propuestos y ratificados por ambas cámaras, como lo son muchos de los miembros de distintos órganos y poderes del Estado, y que van a garantizar, ¿verdad?, que la pelota no se salga de ese rayado de cancha, es decir, que se cumplan y se respeten esas bases institucionales que buscan justamente impedir los excesos que hicieron fracasar el proceso anterior. Y falta ahora, y está pendiente, y esperamos a partir del viernes retomar eso, el consenso respecto de cuál va a ser el órgano o el mecanismo concreto que va a tener la tarea de redactar la nueva Carta Magna, el nuevo texto constitucional. Ahí todavía hay diferencias, y esas diferencias, digamos, hay que ir trabajándolas durante estos días para ver qué es lo que va a salir. Pero obviamente entendiendo que debe haber participación democrática, que debe haber también expertos que colaboren en ese objetivo, y tratar de hacer lo mejor posible para que al final tengamos, ¿verdad?, un texto constitucional que involucre toda la diversidad política y social de Chile, donde ojalá todos nos sintamos representados, todos nos sintamos parte y podamos tener un plebiscito de salida que concite el apoyo amplio y muy mayoritario de los chilenos y chilenas. Yo te entiendo, Raúl, diputado Raúl Soto, te entiendo la buena intención, probablemente. Perdona, Miguel, que te robe unos minutos. Pero, o sea, la ciudadanía puede confiar en que esta propuesta de la Cámara y la ratificación del Senado sea realmente higiénica, vale decir, porque o sea, al final, cuando eligen a los jueces de la Corte Suprema, hay padrinos y madrinas políticas. ¿Ah? ¿Van a revisar el historial político de los juristas, de los expertos? Esa es la desconfianza, Raúl. O sea, cuando se somete cada cosa al Parlamento, la ciudadanía desconfía. ¿Cómo podemos darle garantías a la gente? Bueno, eso depende de cada sector, de cada partido, de cada bancada, pero yo creo que todos tenemos que tomar conciencia hoy día de que, o sea, no podemos mandar, por ejemplo, a un ex convencional a eso, ¿no? O sea, sería o a una persona que no esté jurídicamente calificada, o a una persona que tenga algún historial que genere cuestionamiento. O sea, acá todos tenemos que asumir la responsabilidad de cuidar el proceso para que el resultado sea positivo para Chile, y yo espero que todos estemos a la altura de eso, por cierto. Ahora, estamos en un contexto de una democracia representativa. Ya no, esto no es una democracia directa donde cada uno habla por sí mismo, sino que nosotros elegimos representantes, ¿verdad? Y esos representantes, en la medida que hagan bien su trabajo, se tienen que legitimar en función de eso, ¿no? Y eso es lo que estamos tratando de hacer, relegitimar la política como un medio idóneo, legítimo, ¿verdad?, para representar a la ciudadanía. Si eso se ha quebrado, si eso se ha perdido, por causas que pueden ser muy válidas, por errores que se han cometido en el pasado, por las desconfianzas, por el divorcio que hay entre la ciudadanía y la institucionalidad política, bueno, tenemos un desafío también las nuevas generaciones de tratar de ir corrigiendo eso para que en el futuro esa confianza se pueda recuperar. Sí, pero lo que falta es la señal ética de los políticos hacia la ciudadanía. Miguel Mendoza, aquí en Manos Libres, en el desconcierto por un periodismo libre, independiente y al servicio de la democracia. Vaya, amigo. No, Vaya mira, usted con la siguiente pregunta. claro, ahora vamos a pasar un poquito a otro extremo, porque estamos hablando mucho de constituyentes que, como habían dicho muchos
que ya mucha gente, muchos políticos que ya no se está tan caliente, sino ya se está enfriando, pero vienen muchas cosas, y uno de los talones de Aquiles, no solamente este gobierno, porque sería muy impropio decir, no, es culpa de este gobierno, no, esto viene de mucho antes, la Araucanía. ¿Cuáles son las prioridades del gobierno actual en la Araucanía? ¿Y cuál es el contexto que ustedes tienen sobre las amenazas permanentes? Porque la CAM, muchos dicen, no, es que son de extremas izquierdas, pero ellos no se identifican con el gobierno ni tampoco con la extrema izquierda, ellos se identifican como pueblo mapuche, no ni siquiera como chileno. Entonces, ¿qué está pasando con eso? Yo creo que eh, si no hubo una voluntad del gobierno anterior y después esto ya tiene más de 40 años. Entonces, ¿qué piensas tú de eso, Raúl? ¿Qué le falta o qué cambio de chip tiene que tener el gobierno actual? Bueno, esto es un problema. A ver, el gobierno tiene que tener un cambio de chip en general y lo está teniendo, ¿ah? Nos falta todavía un poco más y estamos tratando de empujar que así sea, en general, para enfrentar la crisis de seguridad que desde mi perspectiva tiene tres grandes ejes. Primero, el conflicto en la macrozona sur, ya voy a ahondar en eso, pero también la crisis de migración irregular en el norte y ya a lo largo de todo el país, porque esto está permeando todo el país. Y tercero, el narcotráfico, el crimen organizado y las nuevas formas delictuales que son cada vez más violentas y que también tienen que ver con la inmigración, ¿no? Ha faltado un poco, si uno mira los meses anteriores, fuerza, decisión. Hay algunos amarres ideológicos que hay que ir cortando en sectores oficialistas. Hay que tender más puentes para el otro lado para terminar con los gallitos políticos también, porque hay cierto aprovechamiento también respecto de esta temática. Y yo creo que es necesario que todos dejemos de lado las trincheras y colaboremos para llegar con soluciones concretas en materia de seguridad. Respecto de la Araucanía, yo creo que el mejor ejemplo de lo que está pasando es lo que ocurre hoy día en la Araucanía. Tenemos, ¿verdad?, un gobierno con uno de los sectores, especialmente a Prueba de Dignidad, que le costó mucho entender que, por ejemplo, teníamos que tener un estado de excepción constitucional en la zona, ¿verdad? Porque lo único que ellos querían, o todavía quieren, o creen que es la solución, es el diálogo político, ¿no? E ir a la causa. Y al otro lado tienes, ¿verdad?, a una derecha también bien empoderada, que te dice, no, lo urgente y lo necesario es el problema de seguridad, que es la consecuencia del conflicto. Y por lo tanto hay que ir por más estados de excepción, concentremos nuestro trabajo en el tema represivo, en las policías, y no nos importa el diálogo político. Entonces yo digo, bueno, si esa va a ser la lógica de atrincheramiento que hemos tenido por lo demás durante décadas, si seguimos ahí, nunca vamos a lograr, ¿verdad?, enfrentar la problemática de manera integral. Acá yo creo que es deber del Estado ir a la causa del problema con diálogo político, ¿verdad? Tener una mano abierta para el diálogo, pero por el otro lado, con la mano bien firme, cerrada, para enfrentar con decisión los problemas de seguridad y entregar condiciones de vida lo más seguras posible a las familias que allí viven. Entonces, yo creo que de lado y lado estamos, ¿verdad?, en un permanente gallito ideológico que nos impide avanzar, ¿ya? Y yo espero que seamos capaces de dejar eso de lado. Yo visité la Araucanía, uno de mis primeros visitas a regiones como presidente de la Cámara en su momento, y la verdad que conocí la realidad en primera persona. Me reuní con pueblos originarios, con organizaciones mapuche, con comunidades, me reuní con los alcaldes, me reuní con el gobernador, me reuní con los ¿Ningún terrorista? con los militares acá, no, Ninguno. no, Ya. con los Muy militares bien. a cargo del Estado de Excepción Constitucional, comunidades pacíficas. Me reuní con los militares a cargo del Estado de Excepción Constitucional, con los fiscales de la zona, con los carabineros, con todo. Y la conclusión es, mire, aquí hay un Estado que ha abandonado, ¿verdad?, a la macro zona sur durante muchos años. O sea, hay comunas, hay municipios que dependen de la empresa privada, así de directo, que tienen incapacidad de ejecución de proyectos debido a las condiciones de inseguridad, que tienen pobreza extrema, ¿ya? Entonces, ¿qué necesitamos? Tres cosas. Uno, enfrentar la crisis de seguridad con decisión, con firmeza,
con fortalecimiento y mantención de los estados de excepción, con mayor apoyo en toda índole a las policías para poder complementar la labor que están haciendo ahí los militares, fortalecimiento del Ministerio Público para que pueda llevar adelante las investigaciones con mayor eficacia, y también, por cierto, diálogo político para ir solucionando los problemas de fondo, restitución de tierra, todo lo que haya que hacer para ir avanzando paulatinamente, ¿verdad?, en el desarrollo de la paz. Y en tercer y último lugar, un plan de inversión social que tiene que ser muy, muy robusto, muy fuerte, muy potente para enfrentar los problemas que allí se viven desde el punto de vista de la marginación, de la pobreza, de la falta de oportunidades. Yo creo que eso es fundamental. 3 puntos para esa inversión social. Bueno, ahí los principales problemas tienen que ver con la posibilidad de ejecución de proyectos. Hay muchos proyectos que están parados debido a los problemas de seguridad. La protección de infraestructura crítica ahí parece ser una medida que ayudaría a solucionar aquello. Los problemas de agua son algo que se repite mucho por parte de las comunidades, los problemas de tierra. Quizás muchos de ellos se eternizan en el tiempo debido a la burocracia que existe, ¿no? Yo creo que hay que hacer los procesos mucho más rápidos, mucho más eficientes, y tiene que haber un diálogo político que sea transversal. O sea, yo me imagino un acuerdo por la paz en la Araucanía con respaldo político transversal, no solamente a nivel ejecutivo, parlamento, sino que también a nivel de autoridades regionales, locales, y que tenga también sobre la base un diálogo social con los actores, ¿no?, del sector, con el mundo privado, con las forestales, con las comunidades, de manera tal de ir logrando los entendimientos que se requieren. Yo creo que eso es posible hacerlo, hay experiencias en el mundo que así lo demuestran, y estamos muy atrasados en Chile en esta materia, lamentablemente. Ahora yo digo con toda claridad, lo dije ayer de hecho en el discurso en la sala, cuando se prorrogó el estado de excepción, en materia de seguridad hay que hablar con absoluta claridad. Hay terrorismo en la zona y es nuestro deber también desde nuestro mundo, desde la centroizquierda, señalarlo con claridad para poder enfrentarlo también con decisión. Estamos atrasados en ese tema y también estamos atrasados en el programa. Tenemos más preguntas, Raúl, pero ¿cómo sintetizamos con Miguel lo siguiente? Miguel quería hacer otra pregunta de salud, yo te quería hacer una pregunta del tema de delincuencia. Danos tú las prioridades más importantes en nuestro país. Tenemos el tema previsional, el tema sanitario, ¿cierto, Miguel? Tenemos el tema del terrorismo desbordado, o sea, el sicariato. Vergara dice que no todo se tiene que atribuir a organizaciones criminales o terrorismo. No sé en qué mundo vive el caballero. Se le cayó el pelo, se le cayó la cordura. A mí me falta poco. ¿Cuáles son las prioridades más importantes en nuestro país en este momento, Raúl? Bueno, primero la seguridad. Ya algunas señales di respecto de eso. Sí. Macrozona Sur. Respecto a la crisis migratoria, yo creo que hay que ser firme. Yo creo que se requiere un control de las fronteras. Hoy día el Estado de Chile, y algo que se viene arrastrando, por cierto, acá hay harta responsabilidad en el gobierno anterior. Piñera fue a invitar a los venezolanos a Cúcuta, ¿verdad? Y hoy día tenemos las consecuencias de aquello. Para ser ecuánime, también lo hizo Bachelet en su momento con los haitianos, ¿no? Sí. Por lo tanto, hay responsabilidades ahí de una migración descontrolada que hoy día nos tiene en una situación de conflictividad social importante, está afectando nuestra convivencia. Nos hemos transformado en un país importador de nuevas formas delictuales mucho más violentas, y eso es algo que hay que frenar con decisión, robusteciendo el control de las fronteras, persiguiendo y expulsando a las personas que vienen a delinquir, porque hay que entender que esto se trata de sentido común, ¿eh? A veces tienes un sector que te dice, no, migrar es un derecho humano, abrimos las puertas, vengan todos los que quieran, pero no ven la capacidad real que tiene el Estado de recibirlo en condiciones dignas, ¿verdad? A ver si reciben en la casa todo lo que está en la Alameda. Exactamente, pero al otro lado tú tienes un grupo que dice, no, tenemos que cerrar el paso a todo, acá no entra nadie, hacemos una zanja o hacemos una muralla china en nuestras fronteras, cosa que también es el otro extremo, ¿no? Y ambas cosas creo que son absurdas. Acá hay que entender que sí, migrar es un derecho, ¿verdad? Pero también los estados, los países tienen el derecho a regular su migración, ¿verdad?
y a decir a quiénes, no en un sentido discriminatorio, sino que decir qué tipo de migración tú quieres en el país y bajo qué tipo de normas, ¿no? Y yo creo que aquí simplemente lo que hay que hacer es una operación rastrillo en este país, de decir, mire, ¿sabe qué? Todas las personas que vinieron a delinquir tienen que irse, no son bienvenidas. Y todos quienes efectivamente vienen a aportar, a trabajar, a desarrollar sus condiciones de vida dentro del marco de convivencia social que tenemos como pacto en Chile, bueno, serán muy bienvenidos, ¿no? Pero esa es una señal que hay que enfrentar con firmeza, con decisión hoy día, quizás entregarle facultades a las Fuerzas Armadas o la creación de una nueva policía de frontera, me refiero al control de fronteras, ¿no? Cómo fortalecemos aquello, hay distintas ideas ahí sobre la mesa. Y bueno, lo del crimen organizado y el narcotráfico, de cierta forma, ya se está abordando, hay una política que busca enfrentar aquello, se están fortaleciendo las policías, vienen recursos, la ley de presupuestos también para avanzar en esa dirección. El tema económico, bueno, se nos viene una recesión, yo creo que para el tema económico hay que hacer un pacto económico y social, ya un acuerdo, como se hacían en los 90, donde estén sentados a la mesa los grandes empresarios, las pymes, los trabajadores a través de sus representantes sindicales, el Parlamento, el Ejecutivo, y lleguemos a un acuerdo respecto de medidas concretas para incentivar la productividad, la inversión, el crecimiento económico y el empleo, y para generar también condiciones, ¿verdad?, de políticas sociales que vayan en directo beneficio de la población, ¿no? Uno echa de menos un poco esas políticas que en tiempos de crisis, en tiempos de incertidumbre, ¿verdad?, se podían hacer sentando a los actores de forma transversal a la mesa para llegar a acuerdos y sacar el país adelante. Los egos, pues, querido, los egos. Miguel, ¿alguna última pregunta o entramos a las secciones? No entremos a las secciones por Sí, el porque me tengo que ir a tiempo. una No, comisión, yo sé. ¿no? Sí, tranquilo, tranquilo. Si no va a la comisión no te va a pasar nada. Hemos hecho un rastreo de información, el que no va a la comisión no le pasa nada, no lo castigan. Si no presenta No, ningún proyecto de esa comisión, tampoco le pasa nada. pero yo trato de ser responsable. Así que Aplicadito, trato. aplicadito. Eso es bueno, eso es bueno. Muy bien. Eso yo lo felicito. Primera sección. Fue sin querer queriendo. ¿Cuál ha sido el peor error político que has cometido tú? Uy, Sin querer o con querer. O sea, si estamos aquí ya el peor error político. sincerándonos. O profesional, digamos, dentro de la Cámara, te equivocaste, qué sé yo. El otro día nos No, contaba un diputado que presentó ¿no? un proyecto solo, sin patrocinio de nadie, y le fue mal. Le fue mal, obvio. No, yo Ahora le fue peor. creo que haber apoyado personas que quizás no valían la pena, y que no cumplieron, no cumplieron. Yo creo que más decepción de ese tipo, yo creo que han significado errores más que cosas en lo Pero significativo. cuente quién. No puedo dar detalles porque No deje el nombre, danos el root. O el apellido, no. Ya. Segunda sección, el pastelazo de la semana. El pastelazo de los últimos días, lo que te pareció malo, penca, horrible, que te dio pena, que te dio rabia, que no lo compartes. Bueno, me ha dado mucha rabia, mucha pena, y me preocupa mucho, ¿verdad? El espectáculo que hemos visto estos días en la Cámara, la incertidumbre respecto a la votación de la nueva mesa, el show de un diputado, ¿verdad?, interpelando de mala manera al nuevo presidente, los gritos y acusaciones de lado y lado que se han visto en la sala en estos días. Yo creo que eso es todo lo que no queremos de la Cámara ni de la política en general, y yo espero que logremos recomponer el buen clima y logremos finalmente, ¿verdad?, mantener las condiciones de diálogo que se requieren en un órgano tan importante para la democracia como es la Cámara de Diputados. Con copete, Alinco, tú estuviste cerca, lo No liste. estuve cerca de él y la Ya. verdad tampoco daría mi opinión respecto a eso. Yo creo que entrar en ese Sí, nivel sí, de bajeza, de estar sí, haciendo sí, sí, sí. acusaciones de ese tipo, para lado y lado, estando. No, yo creo que eso habla justamente de lo que decía adelante, ¿no? La farandulización de la política. Cuando ya uno empieza con ese tipo de situaciones, entramos en una espiral del cual es muy difícil salir. Y yo creo que por algo estamos en el nivel de crisis política que estamos, así que yo me Sí, alejo de eso. no.
Yo te encuentro toda la razón, me parece súper higiénico lo que estáis haciendo súper bien. Si andaba con copete o no andaba con copete, da lo mismo al final. Es más fea la acusación que eso. ¿Quién no trabaja con la caña por lo demás? El contagio positivo, que es la parte bonita, buena que te pareció estos días. ¿Perdón? Esta sección se llama el contagio positivo, que es la parte Lo buena, bueno. bonita, lo que te Sí, esperanzó, lo mira, que te dio. bueno, no sé si por estos días hay muchas cosas que te Siempre den puede. tanta esperanza o tantas cosas positivas, pero no, lo bonito de esta semana, de estos días, ha sido, en mi caso, que dejé la presidencia y que volví a ser diputado de mi región, ha sido volver al terreno, volver al contacto con la gente, volver a las comunas, a las organizaciones sociales. Lo echaba harto de menos y la verdad que me han recibido con mucho cariño, así que la verdad eso lo valoro mucho y eso al final es lo que te da la benzina y la energía para seguir adelante en un momento también donde la labor política está cuestionada, ¿no? Sin duda. Miguel, tu pastelazo de la semana y tu contagio positivo. Ya, el pastelazo, obviamente, la purga que se está haciendo con el PDG por 3 diputados. Rubén Oyarzo, que lo conozco hace años atrás, yo fui compañero de trabajo con él, Karen Medina y Francisco Pulgar, y también por estar ausente en la votación el sheriff Gaspar Rivas. Esa purga lo dijo abiertamente Franco Parisi, que quiere sanciones a esos diputados. Yo creo que hay que, discúlpenme la expresión, me voy a salir un poquito del protocolo, pero un poquito carerrajismo, porque el PDG, en un principio, en marzo, hubo un acuerdo en marzo, donde ellos ahora desconocieron, porque en sus bases le preguntan todas sus bases, pero hay un reconocimiento desde en marzo. Y yo creo, independiente que no los quiera, no los guste o no se llevan bien con Carol Cariola, había un compromiso. Y ese compromiso lo rompieron y ahora están haciendo purgas a diputados que votaron por Vladimir Mirossi. Entonces encuentro una bajeza y bueno, ¿qué tenemos que decir del señor Franco Parisi? Que primero está con que no paga sus pensiones alimenticias acá en Chile y además también acusado de acoso sexual, por eso lo echaron de la Universidad de Texas. Pero bueno, eso, como dice Raúl, encuentro razón sobre la farandulización de la política y que eso hay que eliminarlo. Y mi contagio positivo es, bueno, yo sé que ahora está mejor la diputada Camila Flores, pero transversalmente, diputados de izquierda y de derecha, y especialmente un tuit de Carol Cariola dándole ánimo, que vuelva pronto al trabajo y también que esté con su hija. Eso lo veo una nobleza, independiente que tengan diferencias políticas, la nobleza y el trabajo, eso no lo había visto hace mucho tiempo, y eso yo creo que independiente, uno puede tener diferencias con la diputada Camila Valle, la diputada Camila Flores, o con misma Carol Cariola, pero yo creo, el tuit de Carol Cariola yo lo encontré muy bonito y yo adhiero en eso, y ojalá que se recupere también la diputada Camila Flores. Yo coincido con usted en los dos temas. Me parece que el pastelazo de la semana fue el escándalo de la Cámara de Diputados esta semana, que aleja a la gente de la política, sin duda, y el contagio positivo ha sido la solidaridad, la empatía con Camila Flores. Último deseo de Raúl Soto, si se muriera hoy, último deseo. No es desearte la muerte, sí, es buena onda, ¿no? Sí, buena onda. ¿Cómo quieres que seas recordado, más que nada? No, un deseo Deseo. político, que tengamos reforma previsional. No nos podemos farrear por una tercera vez, ¿verdad? Y nuevamente, por estar en una pelea de consignas ideológicas, por un lado no más FP, por el otro lado con mi plata no, y al final perdemos el foco y lo importante que es cómo avanzamos juntos en generar condiciones para una vida más digna de los actuales jubilados y de los futuros pensionados de nuestro país. Yo creo que nos hemos farreado dos oportunidades importantes en los dos gobiernos anteriores y no podemos volver a fracasar, porque si fracasamos, las consecuencias las van a seguir viviendo, ¿verdad? Las personas mayores de nuestro país que viven en condiciones bastante indignas, bastante de miseria, y yo creo que tenemos la responsabilidad de avanzar y para esto se requiere
convicción, se requiere decisión, pero también se requiere flexibilidad de ambos lados, ¿no? Acá tiene que haber un equilibrio y un consenso entre el oficialismo y la oposición, y espero que logremos un buen acuerdo para avanzar en un sistema de seguridad social que nos dé condiciones de seguridad en la vejez a todos. Raúl Soto, muchas gracias, diputado del PPD. Fuiste Demócrata Cristiano, saliste a tiempo. Saliste muy a tiempo. Antes que cerraran por fuera. Antes que cerraran por fuera. Muchísimas gracias de estar aquí en Manos Libres en el Desconcierto. Y nos volveremos a encontrar en una próxima oportunidad. ¿Te parece? Vale, chao, chao, que estén bien. Chao, gracias, que estés bien. Adiós.